Y hoy, después de mucho tiempo, y por fin empezamos el tema de triángulos. Pero para ello habíamos visto los temas de segmentos, de ángulos y de paralelos, ¿sí o no? Ya, hoy veremos entonces triángulos, que en mi opinión es un tema fundamental. Es el tema base de la geometría. Y la pregunta es ¿por qué? La comprensión justamente de triángulos, en mi opinión, me permite a mí conocer y entender mejor más temas, como cuadriláteros y circunferencia. Entonces, este tema es muy importante. Y así como es importante, es uno de los temas más largos también, porque se divide en muchas partes. Hoy, por ejemplo, solamente veremos la primera de ellas, que engloba definiciones, eh, propiedades y teoremas. ¿De acuerdo? Y para cada uno de ellos, como siempre, veremos un ejemplito para que se entienda mucho mejor ello. ¿Está bien? Así que ya sabes, hoy en este videito, con tu profesor Gianluca Pereira, de tu academia virtual Ciencias del Saber, vamos a ver triángulos parte uno. Así que vamos. Y la primera pregunta sería, ¿no? Profe, ¿qué es un triángulo? Vamos a ver claramente la definición entonces. Y para ello le hacemos un zoom para acá. A ver, a ver. Listo. Muy bien, hijo. Entonces empezamos de esta forma. Profe, ¿y qué cosa es para mí un triángulo? Bueno, si leemos la definición, tal cual dice ahí, un triángulo es una figura geométrica que está formada al unir tres puntos no colineales mediante los segmentos de recta. Ahora, esta definición la llevamos justamente al gráfico, y al graficarlo tenemos todo esto. Es decir, todo esto que tú ves aquí representa para mí un triangulito. Y un triángulo, al ser pues una figura geométrica, presentará elementos. Profesor, ¿y cuáles son esos elementos? Son, como ves ahí, vértices, lados y ángulos. Empecemos hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo de repente quiero saber, profesor, cuáles son los vértices, simplemente es cuestión de ver cuáles son los puntos. Profesor, un triangulito presenta tres puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Ah, profe, o sea que si yo hablo de los vértices, solamente estoy hablando de los puntos que dan origen al triángulo. Así es. Por lo tanto, los vértices son tres. El vértice A, hijo mío, lo ponemos acá. El vértice A. Tenemos también el vértice B. Y tenemos también el vértice C. Estos tres vértices entonces, hijo mío, o estos tres puntitos, representan para mí los vértices del triangulito que está aquí, ¿no? En la izquierda. Ah, profe, qué chévere, qué fácil. Obvio, ¿sí o no? Profesor, pero yo me acuerdo que por el tema anterior, bueno, el tema antepasado, creo, de ángulos, ¿no? Un angulito se formaba a partir de un vértice. Entonces, si un triángulo presenta tres vértices, ¿presentará tres ángulos? La respuesta es que sí. Por ejemplo, es por acá. Yo aquí tengo el vértice A, ¿cierto? Ah, aquí tenemos un angulito. Yo tengo el vértice A y aquí tenemos pues un angulito. Yo tengo por aquí el vértice B y aquí tenemos otro angulito. Y yo tengo por aquí el vértice C. Tenemos otro angulito entonces. Ahora, hijo mío, hay que darle valores. Por ejemplo, yo tengo aquí, de repente, no lo sé, ¿no? A ver, de repente aquí el angulito alfa, de repente aquí el angulito beta y de repente aquí el angulito teta. Ahí está. Ah, profesor, entonces, en esta ocasión, los ángulos internos, porque están dentro del triángulo, son estos tres. El angulito alfa, el angulito beta y el angulito teta, ¿sí o no? Esos tres, hijos míos, son para mí entonces los que vendrían a ser los ángulos internos de un triángulo. Profunda consulta. ¿Y si hay ángulos internos, también habrá ángulos externos? Obviamente sí, pero eso lo veremos en un rato más todavía, ¿está bien? Profe, falta uno, los lados. Y bueno, ¿no? ¿Cuáles son entonces para mí los lados del triángulo? Facilito, ¿sí o no? Son claramente los que ves acá. Uno, 2 y 3. Pero yo me di cuenta que al fin y al cabo estos lados del triángulo son para mí segmentos. ¿Y cómo representábamos un segmento, te acuerdas? Claro, ¿no? Poníamos las letritas de los extremos y arriba un sombrerito. De esta misma forma representamos los lados. Por ejemplo, si yo aquí tengo el lado AB, entonces el lado AB se representa de esta forma. Ponemos aquí el primer extremo que es el punto A, el primer extremo que es el punto A, el segundo extremo que es el punto B, hay un ratito, el segundo extremo que es el punto B, a ver, el segundo extremo que es el punto B, y arriba su sombrerito, ¿sí o no? Ahí está. De esta forma es como nosotros, hijo mío, representamos entonces los lados del triángulo. Profe, ¿el segundo lado cuál es? Bueno, el segundo lado claramente vendría a ser el lado de C. Ah, profe, ponemos aquí
el punto B, el punto C, y arriba pues su sombrerito, ¿sí o no? Aquí está. Profe, ¿y mi tercer lado cuál sería? Mi tercer lado sería claramente el lado AC. Ponemos aquí el punto A, ponemos aquí el punto C y aquí el sombrerito. Ya está. Muy bien, hijo. De esta forma entonces es como nosotros, ¿sí? Representamos a los elementos del triángulo, que en esta ocasión son tres, ¿no? Vértices ABC, lados AB, BC y AC, y los ángulos internos que son alfa, beta y teta, que por lo general son los que siempre se utilizan en la solución de ejercicios. Pero ahora vayamos un poco más adelante. Y aunque sea algo muy evidente, muy obvio, de repente no todo el mundo lo sabe. Vámonos por acá. Simplemente bajamos un poquito y decimos, profesor, ¿qué cosa es el perímetro y el semiperímetro? Y bueno, ¿no? De repente tú me dirás, profesor, el perímetro viene a ser para mí la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. En esta ocasión, si yo calculo cuánto vale la longitud de cada lado del triángulo que está arriba, la suma de esas longitudes es mi perímetro. Entonces vamos a ponerlo. Mira por acá. Voy a suponer que de repente, ¿no? La longitud de este lado BC es A. Ahí está. Supongamos que esta longitud es A. Lo ponemos de moradito. Supongamos que esta longitud del lado BC es A. Supongamos que de repente la del lado B es C. Y de repente la del lado C es B. Ahí está. Profesor, entonces el perímetro de un triángulo viene a ser igual solamente a la suma de los lados, ¿no? La suma de las longitudes. O sea, el perímetro es A sumado con B y sumado con C, ¿sí o no? Ahí está. Eso que tú ves ahí, hijo mío, es solamente el perímetro, ¿sí o no? Profe, pero si esto de acá es el perímetro, entonces yo no entiendo a qué se refiere con semiperímetro. Y bueno, ¿no? La palabra semi significa la mitad, o sea, entre dos. Si por ejemplo yo tengo semisuma, es la suma entre dos. Si yo tengo semiresta, es la resta entre dos. Y si tengo semiperímetro, claro, es el perímetro entre dos, ¿sí o no? Ah, ya, profe. Por lo tanto, si el perímetro yo ya había visto que era A sumado con B y sumado con C, para yo hallar entonces el semiperímetro al perímetro, solamente tengo que, claro, solamente vas a dividirlo entre dos. Y ahí está. Si por ejemplo el perímetro fuera 20, el semiperímetro es la mitad, o sea 10, ¿no? Y listo, chicos. ¿Ves? El semiperímetro, entonces ya sabes cómo se representa, ¿cierto? Uy, esto no se nota. A ver, un ratito. De acá. A ver, de acá para acá. Ya está, ahora sí. Muy bien, hijo, me parece que hasta aquí estamos todos correctos entonces. No hay ninguna duda, todo está en orden y eso es lo más importante. Listo, chicos. Bien, habiendo visto entonces ya, como te dije, ¿no? Elementos, definición, perímetro y semiperímetro, vamos a ver ahora un poquito, ya algo más adelante, y lo que son justamente las propiedades fundamentales. Ahora, profesor, ¿cuáles son esas tres propiedades fundamentales de todo triángulo? Yo, por ejemplo, al frente tengo dos triangulitos, ¿cierto? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si de repente yo sumo los ángulos internos? Claro, mira. Yo me di cuenta que un triángulo, al igual que arriba, como ya sabes, presenta tres ángulos. Uno, dos y tres, ¿sí o no? Un ángulo por cada vértice. Y le ponemos valores. Este angulito vale, por ejemplo, alfa. Este angulito vale de repente beta, teta. Y este angulito vale beta. Bueno, profesor, si de repente yo agarro y en este momento me decido a sumar los ángulos internos, tú dices, la suma de los ángulos internos de todo tipo de triángulo siempre debe de ser igual a 180 grados. Nada más, hijo mío. Solamente es eso. ¿Te das cuenta qué fácil es? Ah, profesor, entonces, si de repente yo sumo los ángulos internos de un triángulo, dicha suma debe ser igual siempre a 180. Así es. Oye, pero si hay ángulos internos, también habrá ángulos externos, seguramente. La respuesta es que sí. Y yo te pregunto, ¿cómo se origina un ángulo externo? Y la respuesta es, el ángulo externo se origina al momento de prolongar cualquiera de los lados. No entiendo. Mira por acá. Yo aquí, hijo, tengo pues un lado, ¿no? Este lado. ¿Qué pasa si de repente ahora yo decido prolongar ese lado? Por ejemplo, acá.
Este lado que está aquí, yo lo prolongo, lo estiro, lo alargo hasta este punto. Me doy cuenta que al prolongarlo, aquí se está formando un angulito. Y ese angulito, como está afuera del triángulo, es mi ángulo externo. Vamos a ponerle que este angulito, para no confundirnos, vale A. Ahí está. Bien, en este momento yo prolongué este lado. Prolonguemos ahora de la derecha. Agarramos este lado y ahora lo prolongamos hasta acá. Listo. Me di cuenta que al prolongarlo se está formando un nuevo angulito. Vamos a ponerle que ese angulito vale B. Ahí está. Y ahora me falta un lado, el que está aquí abajo. Mira. Vamos a prolongar entonces este lado hasta este punto y me di cuenta que se está formando un ángulo que está afuera del triángulo. Por lo tanto es un ángulo externo, ¿sí o no? Vamos a ponerle que vale C. Y la pregunta es la siguiente. Profesor, si yo de repente agarro y digo sumo A, sumo B y sumo C. En esta ocasión, si yo sumo los ángulos externos de un triángulo, ¿a cuánto debe de ser igual? Anota, la suma de los ángulos externos, hijo mío, de todo triángulo debe ser igual siempre a 360 graditos. Y ya está. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se cumple. ¿Está bien, hijo? Nada más ni nada menos. Listo. Ya está. Hasta aquí hemos visto entonces solamente dos propiedades fundamentales. Suma de ángulos internos 180 y suma de ángulos externos 360. Pero hay una más. Hay una que combina ambas. ¿Y cómo se llama? Pues vamos a verla ahora, mira. Subimos un poquito. Vámonos por acá. Y aquí tengo uno. Bueno, profe, yo me di cuenta, por ejemplo, en esta ocasión, sí lo puedes ver, ¿cierto? Yo me di cuenta ahora en esta ocasión que yo tengo aquí un angulito interno. Bla. Y aquí también tengo otro angulito interno. Vamos a suponer que este angulito vale alfa y que este angulito vale teta. Profe, pero ¿qué tal si ahora de repente yo prolongo esta base del triángulo hasta este punto? Me di cuenta que aquí entonces se está formando mi ángulo externo, al cual voy a ponerle de valor x. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo tengo un triángulo donde hay dos ángulos internos y un ángulo externo. La pregunta es, ¿yo podré saber cuánto vale el ángulo externo x a partir de los dos ángulos internos alfa y teta? La respuesta es que sí. Anota, para todo triángulo se cumple que el valor del ángulo externo debe de ser igual a la suma de los dos ángulos internos. Y se acabó. ¿Está bien? Eso es todo, hijo. ¿Te das cuenta? Y aquí tenemos justamente el tercer teorema, la tercera propiedad fundamental. Pero hay algo que no puedes olvidar, y está justamente arriba. Recuerda, por favor, estas propiedades fundamentales se cumplen para todos los triángulos. ¿Por qué? Porque más adelante veremos clasificación de triángulos y vamos a ver tipos de triángulos. Entonces, no es que de repente esto aplique solamente para uno y para los demás no. No, estos tres que hemos visto ahorita aplican para todos. ¿Ok? Para todo tipo de triángulo se aplica. ¿Está bien? Pero para que quede más claro, vamos a ver justamente un ejemplito. Mira por acá. En la parte de abajo te he puesto un ejemplo donde solamente me están pidiendo lo siguiente. ¿Qué cosa me están pidiendo? Que del gráfico calcule el valor de x. Y bueno, vamos a hacerlo paso a paso, suave, para que tú me puedas entender. Así que solamente préstame atención. Mira por acá. Yo, por ejemplo, me di cuenta, ¿no? Que este angulito, o sea, que el angulito teta es de acá hasta acá. Ya, eso ya lo sé. Bueno, ¿qué tal si de repente hacemos esto? Voy a suponer que este angulito que está por aquí vale alfa. Supongamos que ese angulito vale alfa. Profesor, ¿y por qué? Porque yo ahora tengo lo siguiente. Mira de rojo. 1, 2, 3. Oye, ¿acaso no es cierto que lo que está justamente pintado de rojo es un triángulo? Y claramente, si está pintado, y claramente, ¿no? Si lo que está de rojo es un triángulo, el angulito de 40 viene a ser un angulito interno. El angulito alfa viene a ser un angulito interno. Y la suma de dos internos me da mi angulito externo teta, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, profesor? Estamos utilizando la propiedad que habíamos visto arriba. La suma de dos internos me da mi ángulo externo.
Y aquí pasa lo mismo, ¿sí o no? La suma de dos ángulos internos, 40 y alfa, me da mi ángulo externo teta. Ah, profesor, lo ponemos acá entonces. Decimos, por lo tanto, que 40 más alfa, o alfa más 40, es exactamente lo mismo. Debe de ser igual a mi ángulo externo teta. Listo. Yo aquí ya tengo entonces una igualdad que de repente más adelante de algo me puede servir. Ya está. Profe, pero mira, si yo aquí tengo alfa y todo el angulito valía teta, ¿cuánto vale este angulito entonces? Claro, ¿sí o no? Este angulito debe de ser igual a teta menos alfa, ¿cierto? Porque teta menos alfa más alfa, el alfa se elimina y me queda solamente teta, ¿no? Ah, ¿verdad, profesor? ¿Y esto de qué me sirve? Ahora, por favor, solamente mira lo que está de verde. Uno, dos. Y lo que estoy pintando de verde, hijo mío, es un triangulito, ¿sí o no? ¿Los ángulos internos cuáles son? Los ángulos internos son el teta menos alfa y el 35. Pero tú sabes que la suma de dos ángulos internos me da claramente mi ángulo externo, ¿sí o no? Y este angulito externo debe de ser igual, pues, como te dije hace un ratito, a la suma de estos. Es decir, mi angulito externo debe de ser igual a 35, ahí está, más alfa, más teta menos alfa. Más teta menos alfa. Ahora sí, me confundí. Más teta menos alfa. Ahí está. Profe, pero ¿qué pasa si ahora sumamos de repente estos dos angulitos? Estos dos. Oye, el caso del x más 35 más teta menos alfa no es un ángulo de media vuelta, y el ángulo de media vuelta no era acaso 180 grados. Ah, ¿verdad, profesor? Entonces decimos aquí lo siguiente, anota esto. Profe, si yo sumo x, ahí está, más 35, ahí está, más teta menos alfa, a ver, más teta menos alfa, todo esto debe de ser igual claramente al ángulo de media vuelta, ¿no? Que vale 180 grados. Ahí está. Bueno, profe, sí, tiene razón. Vamos a ponerte una flechita nada más. Ahí está. Sí, profe, tiene razón. Oye, pero profe, yo me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué cosa? Por ejemplo, ¿qué tal si de repente ahora el alfita que está aquí arriba lo mandamos a la derecha a restar? Me quedaría entonces al final, me quedaría aquí al final que teta menos alfa debe de ser igual a 40, ¿sí o no? Oye, ¿verdad, no? Al final esto es lo que me queda. Ah, pero mira, teta menos alfa está aquí. Y aquí también está teta menos alfa. Es decir, este valor lo puedo reemplazar con 40. Así que operamos. Sería x más 35 más 40. O sea, x más 75 es igual a 180. Hijo, y si al final x más 75 es igual a 180, claramente el valor de x es igual a ¿cuánto? Claro, ¿no? El valor de x simplemente va a ser igual a 105. Y de esta forma el ejercicio se terminó. ¿Te das cuenta? Simplemente hemos utilizado lo que habíamos visto hace un ratito, ¿sí o no? Y está aquí arriba. La suma de dos internos me da pues mi ángulo externo, ¿no? Hemos utilizado esa propiedad fundamental dos veces para que así le demos solución al ejercicio que ves ahí. Veremos ahora entonces lo que son claramente, ¿no? Los teoremas adicionales. Vamos por acá abajo. Ahora, bien, cuando hablamos, por ejemplo, de teoremas adicionales, son teoremas que se van a cumplir siempre y cuando, ¿sí? En el ejercicio tú veas una figura que se asemeja bastante a las que vas a ver a continuación. Y es por ese motivo que vamos a darle mejor nombres especiales, ¿no? Como tú. Vamos a darle mnemotecnias. Por ejemplo, mira, lo que ves ahí primerito es como si fuera de repente un moñito, un corbatín, mejor dicho. Es como si fuera de repente un moñito, un corbatín, o de repente la mariposa, ¿no? Una mariposita. Porque mira, estas son sus alas, ¿no? Lo que ves aquí es una de sus alas y esta es la otra, ¿no? Entonces, de manera inteligente, vamos a llamarlo a este el teorema de la mariposa. Y yo me di cuenta que cuando tengo una mariposa, en sus alitas se forman ángulos. Mira, aquí tengo un angulito, a ver un rato, aquí tengo un angulito, aquí tengo otro angulito, aquí tengo un angulito más, y aquí tengo otro. Me di cuenta entonces que por cada ala tengo dos ángulos, y les ponemos valores. Vamos a poner que este vale, por ejemplo, alfa, que este vale, por ejemplo, teta, que este vale, por ejemplo, a, y que este vale, por ejemplo, b. ¿Qué se cumple entonces, hijo mío, en el teorema de la mariposa?
se cumple que la suma de los angulitos de la ala de la izquierda debe de ser igual a la suma de los ángulos de la ala de la derecha. Es decir, alfa más teta debe de ser igual a más b. Este, entonces, hijo mío, es justamente el primer teorema que debes aprenderte, el teorema de la mariposa, que se cumple solamente cuando, claramente, ¿no? Tenemos lo que ves acá, una figura muy semejante a esta. Profesor, ya sé entonces el teorema de la mariposa. ¿Cuál es ahora el segundo teorema? Bueno, si utilizamos un poco la imaginación, me doy cuenta que yo aquí tengo una cabecita, que yo aquí tengo una colita, y que aquí tengo una aleta y aquí tengo otra aleta. En resumen, vamos a llamar a este el teorema del pescadito. Cabeza, colita y aletas. Oye, ¿y tengo ángulos, sí o no? Vamos a poner que este angulito vale alfa, que este angulito vale teta, que este angulito vale a y que este angulito vale b. Bueno, el teorema dice lo siguiente. Por teorema del pescadito, la suma de la cabeza y la colita debe de ser igual a la suma de las aletas. Es decir, alfa más teta debe de ser igual a más b. ¿Te das cuenta? Hasta el momento no está difícil, ¿sí o no? Aparentemente no es complicado. Pero vamos a ver entonces cómo aplicamos esto en un ejemplo. Específicamente el teorema de la mariposa. Mira por acá. Así que subimos un poquito y nos vamos aquí. Excelente. Bien, leemos el ejercicio, ¿no? Según el gráfico, calculemos el valor de teta. Si el ángulo ACE, ya, si el ángulo ACE y BFD son suplementarios. A ver, ACE es este de acá. Y BFD es este de acá. O sea que la suma de estos dos debe ser 180, ¿no? Porque son claramente ángulos suplementarios, según el problema. Ya está. Bueno, trabajemos, ¿no? Oye, tú te das cuenta que lo que está aquí se asemeja bastante al teorema de la mariposa. Pero el problema está en que la mariposa tiene solamente dos alas. Y aquí aparentemente hay tres, ¿no? Aparentemente, nada más. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Y aquí hay que darle forma, pues hay que ser inteligente, ¿sí o no? Hay que darle forma al teorema de la mariposa. Por ejemplo, ¿qué tal si de repente yo uno el punto C con el punto F? Si unimos el punto C con el punto F, me doy cuenta que en la parte de la izquierda tengo 1, 2, 3, 4. ¿Acaso esto no es el teorema de la mariposa? Oye, ¿verdad, no? Le ponemos angulitos entonces. Vamos a poner que este angulito y este otro tengan valores. Supongamos que de repente el angulito que está por aquí vale alfa. Supongamos que este angulito vale alfa y supongamos que el angulito de arriba vale beta. Ahí está. Bien, entonces por teorema de la mariposita decimos lo siguiente, ¿sí o no? Que alfa más beta, ahí está, debe de ser igual a la suma de los ángulos de la ala de la izquierda, ¿no? O sea, teta más 3 teta. O sea, alfa más beta es igual a 4 teta. Ahí está. Ya tengo aquí entonces, hijo mío, la primera igualdad. Ahora, yo utilizo lo mismo en la derecha, porque si te das cuenta, en la parte de la derecha tenemos ahora un segundo teorema de la mariposa, ¿sí o no? Vamos a ponerle valores. Vamos a suponer que este angulito y este otro presentan valores. Vamos a suponer que, por ejemplo, este angulito vale A y que este angulito vale B. Por teorema de la mariposa decimos lo siguiente, que A más B, ¿cierto? Decimos que A más B debe de ser igual a la suma de estos dos, ¿sí o no? O sea, 5 teta. Ahí está. Y bueno, ¿qué tal si ahora aprovechamos el dato? Porque mira, el dato me dice que la suma del ángulo ACE con el ángulo BFD es 180, ¿sí o no? Uy, un ratito. Y ahí está, era mi gatita que hacía huella. Ya bueno, como te estaba comentando, ¿no? El dato me dice que el ángulo ACE con BFD suman 180, ¿sí o no? Es decir, si yo sumo A con beta, con alfa y con B, la suma de esos cuatro ángulos debe ser igual a 180. Bueno, voy a aprovechar esto de la ecuación que tengo a la derecha. Porque yo aquí puedo aprovechar y decir, bueno profesor, ahora vamos a sumar de arriba hacia abajo. ¿Qué? Claro, vamos a sumar ahora de arriba hacia abajo. Mira por acá. Si yo sumo de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver, ¿no? Sumamos alfa más A más beta más B. Me quedaría entonces alfa
más A más beta, bueno, más B más beta, no es lo mismo. Ahí está. Y esto debe de ser igual a 9 teta, ¿cierto? Pero como ya sabes lo que vamos a hacer, toda esta suma que tú ves aquí, claramente, ¿no? Es la suma de estos cuatro angulitos. Y eso por dato era igual a 180, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, profe? Es decir, al final me está quedando que 9 teta es igual a 180. Y por ende, el valor de teta debe de ser igual a 20. De esta forma, hijo mío, es como nosotros aplicamos entonces el famoso teorema de la mariposita. ¿Está bien? Para que así este ejercicio salga. Seguimos entonces y veremos ahora dos teoremas más. Ya vimos lo que era justamente, ¿no? La mariposita y el pescadito. ¿Qué tal si ahora vemos de repente dos teoremas nuevos? Que en esta ocasión son el primero de ellos, el que está a la izquierda, el teorema de la letra A, en mi opinión, ¿no? Eso es una A, ¿no? Y el de la derecha, el teorema del sombrero, ¿no? Porque parece un sombrero de bruja, ¿no? O de repente del cono, ¿no? Como sea. Pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, mira, en el teorema de la letra A, yo aquí tengo un angulito. Y aquí abajito tengo otros dos. Uno, dos. Hay que ponerle valores. Supongamos que este angulito vale X, que este angulito vale alfa y que este angulito... A ver, no me gustó. Que este angulito vale alfa y que este angulito vale teta. ¿Qué se cumple entonces, hijo mío? Anota. Se cumple que en el teorema de la letra A, la suma de los angulitos de abajo, o sea, alfa sumado con teta, ya sé, tú dirás, ¿no? Profe, seguramente alfa con teta debe de ser igual a X. Y sí, alfa más teta debe de ser igual a X, pero a X más 180. ¿Me entiendes? Eso es lo que se cumple en el teorema de la letra A, que la suma de los angulitos de abajo debe de ser igual al angulito de la puntita, pero sumado con 180. Listo. ¿Ves? Fácil, se facilita, ¿sí o no? Y lo ponemos aquí abajo. Listo, ahí lo tienes. Y algo similar pasa en la derecha, porque en el sombrero yo también tengo un angulito en la puntita. Pero en esta ocasión los angulitos ya no están en la parte de abajo, sino que están para los costados. Por ejemplo, yo aquí tengo un angulito y aquí tengo otro angulito, ¿sí o no? Vamos a ponerle que este angulito vale alfa y que este angulito vale teta. Profe, ¿qué se cumple en el sombrero de bruja? Que la suma de los angulitos de los costados debe de ser igual a la puntita más 180. Igual que en la parte de la izquierda, ¿no? Que el teorema de la letra A. Y ahí lo tienes, hijo mío. Fácil y sencillo, ¿cierto? Ya está. Ahora, esto se entiende mejor como siempre y como todo pues este teorema, ¿no? En un ejemplo. Es por ello que vamos a ver el ejemplo de abajo. Míralo por acá. Y sí, para esta clase te he puesto muchos ejemplos para que veas un poco también lo que cuesta. Normar esta teoría, escoger el ejemplo específico para cada teorema toma su tiempo, no te está siendo muy fácil, ¿no? Tú de repente ves a ti una hora de video, pero en la realidad me he demorado como 4 o 5 horas en primer lugar, hacer la teoría, segundo lugar, escoger los ejercicios, tercer lugar, grabarme, con todo y bloopers, ¿ah? Cuarto lugar, editarlo. Quinto, subirlo. Entonces es un chambón, ¿no? No creas que hacerlo muy fácil, ¿no? Valora el trabajo del docente. Vámonos por acá. Bien, en el gráfico, ¿no? Te dicen justamente que la suma de estos cuatro ángulos es igual a 230. En base a ello calculemos X. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, mira, yo aquí tengo los angulitos y me están pidiendo que haya X. Oye, pero date cuenta de algo. Mira, uno, dos. Oye, ¿acaso esto no se asemeja a un triángulo? No entiendo, Cordy. Porque, por ejemplo, si de repente yo aquí tengo un lado y aquí tengo otro lado, bueno, si yo cierro la figura tendré un triángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a prolongar este lado. Este lado que está aquí, yo lo voy a prolongar, lo voy a estirar hasta este punto. Hasta más o menos aquí. Profesor, ¿por qué? Porque yo ahora tengo lo siguiente. Tengo un triangulito donde la suma de dos ángulos internos me da mi ángulo externo. Claro, ¿sí o no? Tengo un triangulito donde la suma del angulito alfa y el angulito beta, ambos ángulos internos, debe de ser igual al angulito que está por aquí, que es un ángulo externo, ¿sí o no? Y este angulito debe de ser igual a la suma de estos dos, o sea, alfa más beta. Ahí está. La suma es entonces alfa más beta. Bla, bla. Bien, ya tengo aquí este valor. Lo mismo que hemos hecho aquí, lo hacemos ahora por el otro lado. Porque yo aquí ahora voy a prolongar este lado. Lo prolongo más o menos hasta aquí.
Profesor, ¿por qué? Porque otra vez yo tengo un triangulito, aquí en la derecha tengo un triangulito, donde estos dos son justamente los ángulos internos, ¿sí o no? Y la suma de dos internos debe darme este angulito externo. Por lo tanto, la suma de estos dos debe ser igual a este ángulo externo. Y ponemos dicha suma acá. Ahí está, ¿sí o no? Y lo ponemos claramente aquí. Muy bien, hijos. Ah, y me está faltando algo más. ¿Te acuerdas tú claramente de los ángulos opuestos por el vértice? El angulito X, entonces, que está aquí, ¿no? Debe de ser igual al angulito que está acá, por ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí te acuerdas, ¿sí o no? No te has olvidado, ¿no? Claro, ¿sí o no? Aquí vale X entonces. Oye, ¿te das cuenta que lo que hemos formado ahora no es acaso justamente el teorema del sombrero de la bruja? ¿O del cono? Claro, ¿no? Mira, la puntita y los ángulos a los costados. Y los ángulos a los costados. Ah, ¿verdad? ¿No, Cordy? Que se cumple entonces que la suma de los ángulos de los costados, es decir, la suma de estos cuatro angulitos, y los ponemos por acá, la suma de estos cuatro angulitos, así es, alfa más beta, debe de ser igual a cuánto, a la puntita, pero sumado con cuánto era, ¿te acuerdas? Con 180, ¿sí o no? Esto es justamente lo que se cumple, pues, ¿no? Esto es lo que el teorema indica. Ahí está. Listo. Bueno, pero hay un detalle importante, ¿sí o no? Mira, esta suma yo la tengo aquí también. Y eso equivale a cuánto? A 230, ¿sí o no? Es decir, 230, hijo mío, debe de ser igual a cuánto? A 180 más x, ¿no? O a x más 180. Por lo tanto, y ya para terminar esta primera parte, x vale 50. Bien, hemos terminado entonces ya la primera parte. Vamos a ver ahorita la segunda parte. Le hacemos una vista general para repasar, ¿no? Hemos visto entonces, hijos míos, lo que vendría a ser definición, elementos, perímetro, semiperímetro, propiedades fundamentales, ¿no? Y hasta el momento solamente 4 teoremas adicionales de los más que hay. Y claramente 3 ejemplitos. Así que por favor ya sabes, si el video te está gustando, like, deja un comentario, ¿no? No está mal dejar un comentario. Pero si puedes compartirlo, mucho mejor. Y activa la campanita, ¿no? Obviamente. Sí, comparte el video para que así más personas puedan ver también estas clases, ¿no? Bueno, si deseas también, ¿no? Al fin y al cabo todos son competencia, ¿no? Bueno, muy bien chicos, pasamos a la siguiente parte. Empezaremos entonces la segunda parte viendo pues un ejemplo más, ¿no? Mira, vamos a ver ahora un ejemplo más, ¿está bien? Así que le hacemos un zoom otra vez. Habíamos terminado la parte anterior viendo un ejemplo. Y vamos a empezar ahora la nueva parte viendo un ejemplo más. Vámonos para acá. Y me dice claramente lo siguiente, ¿sí o no? A ver, leemos todos juntos. Del gráfico calculemos el valor de x. Bueno, no hay ningún dato más. Pero yo me percato de algo muy interesante. Observa esto. Y lo pintamos de rojo. 1. Debes darte cuenta al toquepal la torna de pinturas rupestres, nada más. Que yo aquí tengo un triangulito, ¿sí o no? Y además me di cuenta que este angulito alfa y este angulito beta son ángulos internos. Y la suma de dos internos me da mi ángulo externo x. Ah, profe, al toquepar la terna me doy cuenta que el valor de x debe de ser igual entonces a la suma de alfa con beta, ¿sí o no? Así es. Ya tenemos aquí entonces una igualdad que de repente, más adelante, de algo puede servirme. De repente, ¿no? De repente. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Por ejemplo, ¿no? Yo me percato de algo. Observa esto. Yo aquí tengo uno, a ver, espérate. 1, 2 y 3. Oye, ¿acaso lo que está de verde no vendría a ser para mí la letra A? Y ese no es el teorema de la letra A. Y el teorema de la letra A me dice lo siguiente, que la suma de los angulitos de la parte de abajo debe de ser igual al angulito de arriba más 180, pero yo no sé cuánto vale este angulito de arriba. Pero lo puedo hallar, ¿sí o no? Claramente este angulito debe de ser igual a 180 menos x, ¿no? Porque 180 menos x más x debe darme pues 180, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta qué forma tan rápida tengo yo para darme cuenta en qué momento o qué teorema utilizar? Así también tienes que ser tú. Ahora, esto obviamente no lo vas a ganar de un día para otro, esto se gana con la práctica. Mientras tú más ejercicios resuelvas, vas a entender mucho más.
¿Está bien? Digo, va a ser más rápido para ti hacer las preguntas. Es cuestión de práctica, ¿me entiendes? Solamente es practicar y practicar y practicar. De repente al principio se te va a hacer bien difícil. Y a mí también. Obviamente yo no nací sabiendo. ¿Sí? A todos se nos va a complicar siempre. Pero conforme practiquemos, lo que es difícil, poco a poco va a dejar de serlo. ¿Está bien? Como te dije, ¿no? Teorema de la letra A. Y el teorema de la letra A me dice lo siguiente. La suma de los angulitos de los costados, o sea, 4 alfa más 4 beta, ¿ya? 4 alfa más 4 beta, debe de ser igual al angulito que está arriba, 180 menos x, más 180. Oye, pero yo puedo factorizar el 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Si factorizo el 4 me quedaría 4 por alfa más beta. Y esto debe de ser igual a 360 menos x, ¿sí o no? 360 menos x. Oye, pero date cuenta, pues, ¿no? Date cuenta, amigo, mira. Ponemos acá una flechita rojita. Chévere. Profe, pero alfa más beta es un valor que yo ya tengo. Aquí está, mira. Y alfa más beta es igual a x. Por lo tanto, aquí me quedaría 4 multiplicado por x es igual a ¿cuánto? A 360 menos x. Por lo tanto, 5x, hijo mío, debe ser igual a 360, ¿sí o no? A ver, entonces aquí sería 72, ¿no? El valor de x debe de ser igual, pues, a 72. Ahí está. Listo. ¿Te das cuenta? De esta forma rápida también hemos hecho la solución, entonces, de este ejemplito, recordando la suma de dos internos me da el externo y también el teorema de la letra A. Hasta el momento estamos bien, ¿cierto? Vamos a bajarlo entonces, le bajamos. Le bajamos acá. Ah, mira, dos teoremas nuevos. ¡Yuhum! Vamos a ver entonces cómo utilizamos ello. ¿La primera imagen no se te asemeja a algo? ¿La primera imagen acaso no se parece pues a lo que es el boomerang? Oye, ¿verdad, no? Tú agarras una esquinita, lo lanzas, es un boomerang, ¿sí o no? Y me doy cuenta que el boomerang presenta puntitas. Aquí tengo una puntita, plin, aquí tengo otra puntita, plin, y aquí tengo otra puntita, plin. Hay que darle valores, que este angulito sea alfa, que este angulito sea teta y que este angulito sea beta. Pero hay un angulito que está afuera, y es el angulito que está acá, al cual le vamos a poner el valor de x. Adivina que se cumple. Así es, se cumple que el valor del ángulo que está afuera, que en este caso es x, tiene que ser igual a la suma de los angulitos pues que están adentro. Es decir, x debe de ser igual a alfa más beta más teta. ¿Ves? Súper fácil y sencillo, ¿sí o no? Recontra, chiste, 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 ¿sí o no? Obviamente. Y ahí lo tenemos. ¿Ves? Profe, este es el teorema del boomerang, pero a la derecha yo tengo un teorema más. Y ese teorema se asemeja a una bolsa, ¿sí o no? Porque mira, es como si estas dos fueran las asas y este es el paquete, porque esta es la bolsa en sí. Se parece a una bolsita, ¿sí o no? ¡Psum! Y yo me di cuenta que la bolsa presenta angulitos. Dos angulitos arriba, a los cuales les vamos a poner alfa y teta. Y dos angulitos abajo, a los cuales les vamos a poner los valores de A y B. ¿Ya está? Que se cumple lo obvio, ¿sí o no? Que la suma de los angulitos de arriba debe de ser igual a la suma de los angulitos de abajo. O sea que alfa más teta debe de ser igual a A más B. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿sí o no? Y ahí lo tenemos. Y hasta el momento está sencillo, ¿cierto? Solamente es cuestión de aprendernos, pues claramente, estos teoremitas. Y como siempre, vamos a ver un ejemplo para que esto se pueda entender mejor, hijo mío. Vámonos a la parte de abajo. Mira por acá. Bajamos, bajamos, bajamos. Y ahí está bien, me parece que es suficiente. Decimos juntos, ¿no? O leemos juntos. A partir del gráfico calculemos el valor de x. Y yo, por ejemplo, me di cuenta al trepar la tabla de pinturas rupestres que yo tengo una bolsa, ¿sí o no? Profe, ¿en dónde está la bolsa? No la veo, no entiendo, Cordin. Bueno, yo aquí, por ejemplo, veo una bolsita, mira. 1, 2, 3 y 4. Es una bolsa que está al revés, no está volteada. Es como si estas dos fueran las asas y esta es la base de la bolsa. Ah, ¿verdad, no, profe?
Y por el teorema de la bolsa se cumple que la suma de los angulitos de las asas, o sea, estos dos, alfa más teta más 2 alfa, sumado con 2 teta más alfa, la suma de los angulitos de las asas debe de ser igual a la suma de los ángulos de la base. Es decir, teta más 2 alfa más 2 teta más alfa, ¿cuánto es? A ver, esto es igual a teta más 2 teta es 3 teta, más 2 alfa más alfa es 3 alfa. Esto debe de ser igual a ¿cuánto? A la suma de estos dos, ¿no? O sea, 240. Ahí está. Bueno, aquí ya hacemos lo obvio. Sí, aquí factorizamos el 3. Tendríamos 3 por teta más alfa es igual a 240. Por lo tanto, el valor de teta más alfa es igual a 80, ¿no? Sí, ahí está. Ya tenemos aquí entonces, hijo mío, ¿no? Una de repente igualdad que más adelante me puede servir. Ah, pero mira, ahora de verde, de verdecito. Mira, 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 mira. Yo tengo aquí un triangulito de verde, ¿sí o no? ¿Te acuerdas tú a cuánto era igual la suma de los ángulos internos de un triángulo? A 180, ¿sí o no? Oye, ¿verdad, no, Cordin? Por lo tanto, decimos entonces que x más 2 alfa más 2 teta, pero factorizamos el 2. X más 2 por alfa más teta, por suma de ángulos internos, debe de ser igual a 180, ¿sí o no? Oye, pero aquí me quedaría entonces x más 2 por alfa más teta. Pero alfa más teta es igual a ¿cuánto? A 80, ¿sí o no? O sea, 2 por 80. Esto debe de ser igual a 180, hijo mío. Oye, pero si 2 por 80 es 160, el valor de x claramente debe de ser igual a 20. ¿Y se terminó? Facilito, ¿ves? Se acabó el problema. No hay nada complicado, es cuestión de práctica, hijo mío, ¿está bien? Mientras tú más practiques, como ya te dije, más fácil va a ser para ti justamente desarrollar este tema. ¿Ok? Bien, vámonos ahora entonces a ver la parte de arriba. La parte de arriba, ¿qué es? Es un teorema final. Es un teorema final. Sí, es un teorema final. Mira por acá. Con eso terminamos los teoremitas. Por ejemplo, en esta ocasión ahora yo tengo una estrellita, ¿no? Y claramente me di cuenta que, ¿no? Claramente pues me di cuenta que la estrellita, ¿no? Presenta puntitas. Una puntita, dos puntitas, tres puntitas, cuatro puntitas y cinco puntitas, ¿sí o no? Oye, hay que ponerle valores. Supongamos que este vale, a ver, supongamos que este vale alfa, que este vale teta, que este vale beta, que este vale A y que este vale B. Adivina que se cumple. Claro, ¿sí o no? Yo voy a sumar todos estos angulitos. Profe, pero la suma de estos angulitos, ¿a cuánto es igual? Ya sé, como de repente son muchos angulitos, de repente la suma pues debe de ser igual a 360, ¿no? Y no, la suma de hecho es igual a 180, hijo. La suma es igual a 180. ¿Te das cuenta? Ah, ya, ya, ya. Claro, pues. Y lo ponemos aquí. Hay acording. Y como yo supongo que hasta el momento estás fino, que estás bien, me estás entendiendo, vamos a utilizar un sticker, ¿no? Que represente tu situación actual. O sea que yo pienso que tú hasta el momento estás así. ¿Cierto? Bueno, espero que sí, ¿no? Espero que hasta el momento estemos así. ¿Ok? Hemos terminado entonces la parte de los teoremas. ¿Sí? Vamos a ver ahora, pues, un ejemplito más para terminar esta parte y ya pasar o entrar, pues, a la parte final, ¿no? Realmente. ¿Y cuál es, pues, hijo? ¿Cuál es? Mira por acá. A ver, vamos a ver si entra. Ahí está, ya entró. Bien. Me están pidiendo aquí calcular el valor de x si alfa menos teta es igual a 20, ¿no? Ese es un dato importante. Oye, pero mira, de una me doy cuenta de algo. De rojito, mira, de rojo, ¿ah? 1, 2, 3. Yo tengo pues un triángulo donde la suma de estos dos ángulos internos debe darme mi ángulo externo. Es decir, yo aquí tengo que 3 teta sumado con 3 beta, así es, debe de ser igual a ¿cuánto? A 2 veces, a 3 veces ese angulito, ¿no? Que es una W, me parece. Ahí está. Yo aquí tengo entonces, ¿no? Yo aquí tengo entonces, hijo mío, una primera ecuación. Oye, pero yo puedo simplificar el 3, ¿no? Se va el 3, se va el 3 y se va el 3, y al final me quedaría, ¿no? Que teta más beta es igual a esa W. Ya está.
Bien, yo aquí tengo entonces aquí una igualdad que de repente más adelante de algo me puede servir. De repente, ¿no? De repente más adelante de algo pues puede servirme. Ya está. Bajamos esto un poquito, listo. Bueno, eh, ahora ¿qué más puedo hacer? Claro, ¿no? Ahora ¿qué más puedo hacer? Ah, ya lo encerramos, lo encerramos, lo encerramos. Me olvidé de esto. Listo. Ahora ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, mira, de verdecito. Observa esto. Uno, dos, tres y cuatro. Hijo, ¿acaso esto no es el teorema de la mariposita? Ahí están las dos alas, mira. Primera ala y segunda ala. Profe, pero yo me di cuenta que, bueno, o sea, mejor dicho, yo me acuerdo que alfa más beta, la suma de los ángulos de la primera ala, debe de ser igual a la suma de los ángulos de la segunda ala. Pero la segunda ala solamente tiene x. Y no, porque mira, este angulito yo lo puedo hallar. Por opuestos por el vértice, si a ti tengo W, a ti también debo tener W, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, Cordín? Claro, pues. Ponemos aquí entonces W. Y ahora sí, utilizamos mariposita. Y por mariposita decimos que cosa lo siguiente, ¿sí o no? Lo ponemos por más o menos, lo ponemos por acá. Que la suma de estos dos, o sea, alfa más beta, la suma de alfa más beta, debe de ser igual a cuánto? A la suma de estos dos, ¿no? X más la W. Ahí está. Bueno, ahora, ¿cómo operamos esto, no? Yo, por ejemplo, tengo aquí un dato muy importante, mira. Yo, por ejemplo, tengo entonces acá que alfa más beta es igual a X más W. Oye, pero la W, ¿no es acaso el valor que tenemos acá? ¿Y cuánto valía alfa más beta, no? O sea que X más W es como decir X más alfa más beta. Digo, teta más beta. Ahí está. Y esto es importante, ¿por qué? Oye, beta a la izquierda y beta a la derecha se van, ¿sí o no? ¿Qué me queda entonces? Que si el teta lo mando a restar, el valor de X debe de ser igual a alfa menos teta. Pero aguanta, mira por aquí. Yo tengo aquí alfa menos teta y aquí tengo alfa menos teta y ese valor es igual a 20, ¿sí o no? Por lo tanto, chicos, hemos concluido que el valor de X debe de ser igual a 20. Y de esta forma hemos terminado el último ejemplito respecto pues a los teoremitas, ¿está bien? Bien, espero que hasta el momento me estés entendiendo y vamos a pasar ya ahora hacia la parte final, donde veremos teorema de la existencia, ¿ok? Regla de la correspondencia y lógicamente las regiones interiores y exteriores de un triángulo, si es que de repente lo he puesto. Ya, listo, vamos. Ya, bajamos entonces. Eh, a ver, bajamos. Y vamos a ver ahora el teorema de la existencia. A ver, en primer lugar, tú debes entender algo. ¿A qué le decimos el teorema de la existencia? Cuando hablamos del teorema de la existencia, o también llamado teorema de la desigualdad triangular, ¿ok? Estamos hablando, pues, de un teorema que me permite a mí identificar si un triángulo realmente existe o no. Esto en función de las longitudes de sus lados, sumándolos y restándolos. Por fin entiendo. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo aquí tengo un triangulito. Vamos a ponerle valores. Supongamos que este lado vale A, supongamos que este lado vale B, y supongamos que este lado vale C. ¿Qué me dice, hijo mío, el teorema de la existencia? El teorema de la existencia me dice que en primer lugar agarras cualquier lado. Ok, agarro el lado A. Ahora, ese lado que yo he escogido debe de ser menor que la suma de los otros dos lados. O sea, A debe ser menor que B más C. ¿Ok? El teorema de la existencia me dice que un lado de un triángulo debe de ser menor que la suma de los otros dos. Pero al mismo tiempo debe de ser mayor que la resta de esos otros dos lados. O sea, que si A es menor que B más C, entonces también debe de ser mayor que B más C. ¿Me entiendes? Perdóname. Entonces, si A es menor que B más C, al mismo tiempo A debe de ser mayor que B menos C. ¿Me entendiste? Un lado es mayor que la resta, pero menor que la suma. Eso es lo que se cumple en el teorema de la existencia. Y se cumple exactamente con cualquiera de los lados. Por ejemplo, escogemos ahora el lado B. Si yo agarro el lado B, se cumple lo siguiente. Ok, el lado B debe de ser menor que la suma de los otros dos lados.
O sea que B debe de ser menor que A más C. Pero al mismo tiempo, B también debe de ser mayor que la resta de esos otros dos lados. O sea, debe ser mayor que A menos C. ¿Me entiendes, hijo mío? Eso es lo que se cumple entonces en el teorema de la existencia. Ahí, vamos a hacerlo un poco más grande, ¿ya? Listo. Eso es lo que se cumple, hijo mío, en el teorema de la existencia. Y ahí está. ¿Ok? Profunda pregunta. Y con el tercer lado, lo mismo. Si yo tengo el lado C, se cumple entonces que ese lado C, hijo mío, debe de ser menor que la suma de los otros dos. O sea, debe de ser menor que A más B. ¿Ok? Pero si es menor que A más B, entonces también tiene que ser mayor que la resta. O sea, debe ser mayor que A menos B. ¿Ok? No importa qué lado escojas, lo que se cumple siempre es esto. ¿Está bien? Y claro, ¿no? Al momento de restar, debes entender que el primer lado a restar debe ser mayor que el segundo, ¿no? Para que así no salga negativo. Ya está. A ver, esto lo ponemos por aquí y listo. Chicos, esto que tú estás viendo ahorita entonces es para mí, o es para ti mejor dicho, el famoso teorema de la existencia. ¿Ya? Ese es el teorema de la existencia. Bien. Este... Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de ello. Vámonos acá arriba. A ver. Por ejemplo, me dice lo siguiente, ¿sí o no? Anota esto. A partir del gráfico, calcule la suma del mayor y menor valor entero de x. Ojo que te dice entero. Como te dice entero, no puedes tomar decimales. No puedes tomar de repente 5, algo, 10, algo, ¿me entiendes? Debe ser un número entero. O sea, 2, 3, 4, 5, 6, no decimales. ¿Ok? Ten en mente eso. Entonces, escúchame. Me están pidiendo a mí que a partir de este gráfico yo halle la suma del mayor y el menor valor entero que puede tomar x. Ok. Ahora, yo necesito saber qué valores puede tomar x y de esos valores sumar el mayor valor y el menor valor. Y la pregunta es, ¿cómo yo obtengo la lista de valores enteros que puede tomar x? Aplicando el teorema de la existencia. ¿Qué me decía, te acuerdas, teorema de la existencia? El teorema de la existencia me decía, si yo agarro un lado del triángulo, en este caso x, porque debo saber cuánto vale x, si yo agarro cualquiera de los lados del triángulo, en este caso x, bueno, ¿qué me decía el teorema? Que un lado del triángulo debe de ser menor que la suma de los otros dos. O sea, debe de ser menor que 4 más 6, ¿sí o no? O bueno, mejor lo ponemos para que se entienda mejor. X debe de ser menor que la suma de los otros dos. O sea, X debe de ser menor que 6 más 4, ¿sí o no? Ahí está. Pero al mismo tiempo, ese X también debe de ser mayor que la resta de esos otros dos lados. Ahí está. Aquí hemos aplicado, por ejemplo, el famoso teorema de la existencia. Ahí lo tienes, hijo mío. Bueno, sigamos operando, ¿no? Sigamos operando. Ahí está. Profe, al final me quedaría 2. Aquí me queda el X y aquí me queda el 10. Ya está. Ahora, si 2 es menor que X, pero X es menor que 10, ¿qué valores puede tomar X? Y bueno, ¿no? Decimos lo siguiente. Los valores que X puede tomar serían entonces para mí los siguientes. X puede tomar de repente, pues, a ver, tiene que ser mayor que 2. Entonces puede ser el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Por darte un ejemplo. Y así, y así, y así seguimos, ¿no? Seguimos así, con el 7, con el 8 y con el 9. Ahora, ¿por qué no puede ser el 10? Porque te están diciendo que X es menor que 10. Como es menor que 10, no puede ser 10, solamente puede ser 9. Profe, pero eso está mal, me dirás. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el 3,1, el 3,2, el 3,3? No, hijo, te recuerda, te están pidiendo valores enteros. No puedes tomar números decimales, solamente enteros. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque tiene que ser menor que 10 y mayor que 2. Bueno, y como me están pidiendo a mí que calcule la suma del mayor y el menor valor, bueno, ¿quién es el mayor? El mayor, hijo mío, es el 9 y el menor vendría a ser pues el 3. Ah, o sea que me están pidiendo simplemente que haya esta suma. Por lo tanto, simplemente diré que al final la suma justamente del menor y el mayor valor entero de x es ¿cuánto? Claro, ¿no? Al final simplemente va a ser igual a pla, 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 9 más 3 y eso es 12. Listo, chicos.
De esta forma es como nosotros aplicamos justamente, ¿no? El teorema de la existencia. Y ahí lo tienes para ti. Respuesta 12. Y está. Y así como aplicamos acá el teorema de la existencia, vamos a utilizar ahora lo que vendría a ser, pues, la regla de la correspondencia, que es algo muy similar, es algo muy parecido, te comento. Vámonos por acá abajo. Mira por acá. Regla, pues, de la correspondencia, ¿cierto? A ver, leemos todos juntos. No, leemos, no, digo regla de la correspondencia. Yo hoy tengo un triangulito. Vamos a ponerle de repente algunos valores. Por ejemplo, vamos a ponerle que este angulito vale pues alfa. Y también pondremos que este angulito vale pues beta. Bueno, vamos a poner ahora de repente una condicional. ¿Cómo que una condicional? Así es, vamos a ponerle una condicional. Por ejemplo, vamos a ponerle sí. Si, dos puntitos, si alfa es mayor que beta, ¿qué va a pasar? Ah, mira, yo aquí he puesto una condicional. Yo he puesto, si es que alfa es mayor que beta, si es que alfa, hijo mío, es mayor que beta, entonces, si es que alfa es mayor que beta, entonces, ¿qué va a pasar? A ver, primero analicemos. A alfa se lo pone este lado. Vamos a poner que este lado sea A. A beta se lo pone este otro lado. Vamos a suponer que a beta, ¿de acuerdo? Ya, te estaba diciendo entonces, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo que a alfa se lo pone A y que a beta se lo pone este lado, al cual le vamos a poner B, ¿qué pasa aquí? Préstame atención. Abajo yo tengo que si es que alfa es mayor que beta, entonces esta relación de mayor se cumple también con sus lados opuestos. No entendí, profesor. Y obviamente, si yo tengo, por ejemplo, que alfa es mayor que beta, dime por favor, ¿quién se lo pone a alfa? A alfa se lo pone A. ¿Quién se lo pone a beta? A beta se lo pone B. Decimos, si es que alfa es mayor que beta, entonces el lado opuesto a alfa, que es A, también será mayor al lado opuesto a beta, que es B. La relación que hay entre ángulos se cumplirá también con sus ángulos opuestos. ¿Me entendiste? Digo, la relación que hay entre ángulos se cumple también con sus lados opuestos. Si alfa es mayor que b, si alfa es mayor que beta, el lado opuesto a alfa será mayor también que el lado opuesto a beta. ¿Me entendiste? Si por ejemplo yo tuviera que alfa fuera menor que beta, entonces a debe de ser menor que b, porque a es el lado opuesto a alfa y b el lado opuesto a beta. Eso es lo que se cumple entonces cuando utilizamos, ¿no? Regla de la correspondencia. Profesor, ¿y solamente va de ángulo al lado? ¿No puede ser de repente viceversa? Sí. Si de repente yo tuviera que A es mayor que B, entonces, si es que A es mayor que B, entonces el ángulo opuesto a A, que es alfa, debe de ser mayor que el ángulo que se lo pone a B, que sería beta. Si A es mayor que B, entonces alfa es mayor que beta. ¿Me entendiste? La relación va de un lado a otro también, ¿ok? Y viceversa. Ahora bien, esto, por ejemplo, se va a entender mejor acá. Mira lo siguiente. Esto lo encerramos aquí y decimos, a mayor lado, hijo mío, como tal cual dice ahí, a mayor lado le corresponde un mayor ángulo y viceversa. ¿Qué significa esto? Que si a un mayor lado le corresponde un mayor ángulo, a un menor lado le corresponderá menor ángulo y viceversa. A un menor ángulo le corresponde un menor lado y a un mayor ángulo le corresponde un mayor lado. ¿Me entiendes? Entonces la correspondencia va de lado a ángulo o de ángulo a lado. Si yo tengo que alfa es mayor que beta, entonces el lado A será mayor que el lado B, porque A es el opuesto de alfa y B el opuesto de beta. ¿Ok? Y lo que has visto ahorita se va a entender mejor, o se va a entender mejor, mejor dicho, abajo, porque abajo hay un ejemplo. Míralo por acá. Y aquí me dice lo siguiente, ¿cierto? Observa. En el triangulito ABC que ves ahí, te dicen pues que AB es igual a 9 menos X. Ah, AB es 9 menos X. Ya. Entonces vamos a hacer esto. A ver. Te dicen que AB es 9 menos X, ¿no? Ahí está. Bien, AB es 9 menos X. Ya.
Te dicen que BC es 2 menos 2x menos 12. Ahí está. Ahí, un ratito. Te dicen que BC es entonces 2x menos 12. Ahí está. Y para terminar, ¿qué más te dicen? Ah, mira, te dicen que el ángulo BAC, la medida del angulito BAC, que es justamente la que está por aquí, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Ahora sí. Y también te dicen, ¿no? Que la medida del angulito BAC, o sea, este angulito, al cual vamos a ponerle alfa, es mayor que el angulito BCA. Ah, es mayor que este angulito. Bueno, vamos a ponerle teta, ¿no? Profe, entonces a mí el ejercicio de arranque me está diciendo que el angulito alfa es mayor que el angulito teta. ¿Ok? El problema me está dando a mí esto de arranque, ¿eh? Desde el principio. Ya está. Calculemos x y se sabe que es un número entero. Ah, o sea que x no es un decimal. Oye, pero si yo tengo que alfa es mayor que teta, la relación de ángulos se cumple también con sus lados opuestos. Dime, ¿quién se lo pone a alfa? A alfa se lo pone 2x menos 12. Ah, 2x menos 12, ¿sí o no? Ahí está. 2x menos 12 será mayor entonces que el lado opuesto a teta. O sea, 9 menos x. 9 menos x. Así aplicamos entonces el teorema o la regla, mejor dicho, de la correspondencia. ¿Está bien? La relación que hay entre ángulos aplica también en sus lados opuestos. Bueno, desarrollamos, ¿no? Si tú y yo desarrollamos, tendríamos que el x lo mandamos a sumar a la izquierda, por lo tanto aquí tendríamos 3x. Bien, tenemos entonces eso, ¿no? Que 2x menos 12 más 9 menos c es mayor que 9 menos x. Bueno, operamos pues. El menos x lo mandamos a sumar. Tendríamos aquí 3x. Ahí está. Tu página favorita. Debe de ser igual a 12 más 9. O sea, 21, claro, pues 21, ¿no? 12, 20, 21. Sí. Ya está. Por lo tanto, chicos, si mandamos a dividir, x debe ser mayor que 7, ¿sí o no? Y la pregunta es, profe, si x es mayor que 7, entonces, ¿qué valores puede tomar x? Bueno, es cuestión de prácticamente ver, pues, ¿no? Los valores que x puede tomar serían entonces los siguientes, ¿sí o no? X es mayor que 7. X puede tomar entonces 8, 9, 10, 11 y así de forma consecutiva hasta quién sabe cuándo, ¿no? Porque no hay un límite, pues, ¿no? Y así de forma consecutiva. 12, 13, 14 de repente. Pero me están pidiendo a mí, calculemos el valor de x y se sabe que es un número entero. Bueno, es cuestión de analizar uno por uno. Por ejemplo, mira, yo sé que x puede tomar desde el 8 para arriba, pero ¿qué valor entonces va a ser x? Bueno, hay que reemplazar. Profe, ¿cómo así? No entiendo. Observa esto. ¿Qué pasaría si de repente x fuera 8? Ah, sorry. ¿Qué pasaría si de repente x fuera 8? Bueno, si x fuera 8, ¿no? Si de repente x fuera 8, yo aquí tendría 9 menos 8 es 1. Y aquí tendría, pues, ¿no? 8 por 2, 16. 16 menos 12 es 4. Oye, pero se cumple, ¿no? Porque si alfa es mayor que teta, entonces 4 debe ser mayor que 1. Ah, se cumple. Hasta el momento, si el x vale 8, la relación se cumple, ¿no? De que este lado es mayor que este lado. ¿Y qué pasaría si de repente ahora no probamos con el 8? De repente ahora probamos con el 9. Oye, si x fuera 9, 9 menos 9 sería 0. Y esto no puede ser, pues un lado no puede tener de longitud 0. ¿O acaso tú conoces algo que mida 0 metros o 0 centímetros? No, ¿sí o no? No puede ser posible. Descartamos entonces que el valor de x sea justamente 9, ¿no? X no puede ser 9 porque si no sería 0. Y si no puede ser 9, tampoco puede ser un valor mayor a 9, porque si fuera 10, 9 menos 10 es menos 1. Y tú no conoces algo que mida menos 1 metros, ¿no? O menos 1 centímetros. Es imposible. Es por eso que si no es 9, tampoco puede ser ningún valor mayor a 9. ¿Y qué me queda solamente, chicos? Me queda que solamente sea 8, ¿sí o no? Porque si este es 8, cumple, ¿no? Aquí sería 1, aquí sería 4, y se cumple que 4 es mayor que 1, ¿no? Al igual que la igualdad o al igual que la relación de los angulitos alfa y teta. Por lo tanto, chicos, en conclusión, decimos entonces que la respuesta para este último ejercicio es 8. El valor de x, hijo mío, debe de ser igual a 8. De esta forma hemos terminado entonces ya la parte de triángulos, esperando como siempre que tú hayas entendido, que tú pues ¿no?
hayas prestado atención. Yo sé que es un video largo, pero bueno, ¿no? Al final, el que quiere ingresar eres tú, ¿no? Así que tienes que verte todo el video, pues claramente, ¿no? Por mi parte ha sido todo. Yo te doy solamente, o yo te doy, ¿no? Las gracias totales por estar aquí presente. Y no te olvides que si de repente quieres aprender todos los temas de matemáticas y ciencias, y hablo por física, química, biología, álgebra, geometría, aritmética, trigonometría, razonamiento matemático, ¿sí? Aquí en tu academia virtual, Ciencias del Saber, donde tus profesores trabajan con tableta gráfica, al igual que yo, ¿sí? Nada de pizarras de repente donde se vea feo, ¿ok? Entonces, y bueno, ya sabes, ¿no? Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Chao, cuídate y hasta una siguiente oportunidad. Chao, yuhun.